Y les decía, el día de hoy vamos a platicar de otro tipo de esfuerzos. La vez anterior nosotros poníamos, pues tal vez un elemento como una varilla, en este caso es un plástico, y decíamos, bueno, ¿qué le pasa si ese elemento como una varilla, yo lo empiezo a jalar, ¿no? Hacia un extremo y hacia el otro. Bueno, pues lo más probable es de que primero lo vuelva recto, pero al momento de jalarlo, probablemente se estire un poco y se generen unos esfuerzos internos a los que le llamaríamos esfuerzos axiales. Pero, pues, no es, digamos, que lo principal en cuanto al tema de esfuerzos, sino que nosotros, pues, mira, pongamos aquí te traje un resorte de feria, y resulta que con este peso tan pequeño como el peso de un resorte de feria, resulta que este elemento de plástico, pues, ya se deforma. Y se deforma sobre todo con la sección transversal que estás alcanzando a ver, que es muy, muy, muy reducida, muy pequeñita, ¿no? Mira, ahí la alcanzamos a ver, apenas se medirá un milímetro de alto por tal vez un centímetro y medio de ancho. Pero ¿qué pasa si a esta sección transversal, que evidentemente que se deforma mucho y que está bajando mucho, qué pasa si la volteamos, ¿no? ¿Qué pasa si la hacemos ahora le hacemos que cambie su momento de inercia? Y probablemente sea la misma sección, nada más que ahora la ponemos de forma vertical. Bueno, pues resulta que ahora no provoca deformaciones. Si digamos que la acuesto, esa sección transversal, si la acuesto, provoca deformaciones y fuertes, ¿no? De varios centímetros. Si la pongo vertical, no cambia nada, no se deforma. Y resulta que esa deformación que se alcanza a ver en el elemento, ya en este caso es un plástico cualquiera, pero resulta que hace que también las secciones que pasan por ese plástico también giren. Y el que las secciones giren me permite calcular los esfuerzos que se generan entre sección y sección, entre pequeño elemento diferencial y pequeño elemento diferencial, a la hora de que giran. Y eso lo podemos calcular. Y yo creo que eso se vuelve mucho más interesante de lo que veíamos la sesión pasada. Ahora para eso les voy a compartir mi pantalla. Ahí está mi pantalla compartida. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de otros tipos de esfuerzos, ¿no? Si bien es cierto, te decía que la sesión pasada, nuestra sesión creo que 15, nosotros platicábamos de algún elemento al que le aplicábamos una fuerza de tensión sobre su eje principal y esa fuerza aplicada en una cierta área, nosotros le llamamos esfuerzo axial. Ese esfuerzo axial, digamos que lo podíamos nosotros calcular como fuerza entre área. Y eso está bien, es esfuerzo axial o esfuerzo normal. Pero hay otro tipo de esfuerzo, decíamos hace un par de secciones. Ahora, hay otro esfuerzo que se llama esfuerzo de corte. Y ese lo podríamos evaluar, pongamos, ¿qué pasaría con un ejemplo como el que te ponía hace algunos instantes? ¿Qué le pasa, pongamos, a una barra cuando recibe una fuerza concentrada en algún sitio? Bueno, pues evidentemente que se va a generar un intento para que esta barra se degolle o se corte. Y eso va a provocar que una parte de la barra se quede en su misma posición alta, mientras que la parte central, pues tal vez logre descender con todo y su fuerza. Esa sería una falla por esfuerzo cortante. Y esa falla por esfuerzo cortante también la podemos medir. Para eso utilizaríamos la letra tau como fuerza entre el área transversal. En este caso serían dos secciones transversales, ¿no? Sería un área en un extremo, otro área en el otro extremo. Em, bueno, vamos a hacer un ejemplito muy sencillo de este. Y ahorita platicamos de otro que va a ser el más interesante el día de hoy, que sería esfuerzo por flexión. El de acá quedamos que se llama esfuerzo axial o normal. Y este se llama esfuerzo cortante. Pongamos, ¿qué pasaría si yo tuviera una repisa? Ya ves que muchos de nosotros instalamos alguna repisa en el cuarto, para poner unas bocinas tal vez encima, o tal vez para poner unos libros en la parte de arriba. Bueno, por aquí ponemos un cierto peso, un cierto peso. Y resulta que esa repisa o esa escuadra que compramos en la tlapalería, pues lo más común es de que le coloquemos unos tornillos o eh,
unas pijas, perdón por el nombre, pues una forma de anclarlo, ¿no? A la pared. Usualmente esta pija, pues podría medir del orden de un octavo de pulgada. Y resulta que si va a recibir el peso correspondiente, vamos a imaginarnos que por acá le ponemos una bocina, ¿no? Si por acá le ponemos una bocina, no sé, ¿cómo cuánto pesa una bocina? Unos 3 kilos. Pues Eh, depende de la bocina, ¿no? depende de la bocina. Vamos a imaginarnos, a ver si nos lo podemos imaginar entre todos. Una bocina que más o menos tenga unos 50 centímetros de profundidad y tal vez unos 30 centímetros en otra dirección. ¿Cómo cuánto pesará? Unos 2 kilos. Como dos. 2 kilos es más o menos lo que pesaría, pues, perdón por el comparativo, pero una caguama, ¿no? Un caguamón es más o menos lo que No, pesa la eso, ¿no? caguama no pesa 2 kilos, pesa menos. Es No, 1 litro. 1 litro bueno, 200. pero un caguamón, perdón por el comentario lateral, pero por lo menos revivieron, ¿no? Miren, vamos a ver, Eh, un caguamón Corona, ¿cuánto es su contenido? Miren, dice 1.2 litros. No, El pues sí, compañero latino, profe. 1.2 litros. Ese 1.2 litros significa kilo 200, 1.2 kilos. Bueno, entonces una pregunta. Nuestra bocina que nos estábamos imaginando acá, que mide 50 centímetros de fondo por 30, ¿medirá o pesará lo de 2 caguamas? Pero ¿a poco el agua pesa lo mismo que la cerveza? Esa es una buena pregunta. Es un peso muy similar. Vamos a ver, densidad, cerveza. Mira, densidad de la cerveza, la densidad final de la cerveza. Ah, ¿Cómo calcularla? Cerveza, componentes. ¿Cuánto me llega? Híjole, con una respuesta rápida no la obtuvimos, pero vamos a ver si aquí nos la da. Pero es muy parecido. Sí, sí es más alto que un gramo por centímetro cúbico, pero digamos, por ponértelo así en un término sencillo, un atole champurrado más o menos tiene una densidad como de 1.05, 1.07, y eso ya es una bebida bastante espesa. En cambio, una cerveza pues es mucho más ligera que un atole, ¿no? Entonces vamos a ver si por aquí dice, aquí está, mira, puede ser. Bueno, ahí nos está diciendo que tenemos que aceptar las cookies y quién sabe qué. Sí, sí, no, no quiero. No, no quiero. Aquí nos está diciendo un valor 1050 gramos o 1050 kilogramos por centímetro, por metro cúbico. Vamos a ver si por aquí viene más. Ah, Perdón, ya nos desviamos un poquito, pero por ahí va a andar, ¿eh? Mira, Bueno, pero no es mucha la diferencia, ¿o sí? mira, ahí está. En lugar de 1000, nos está dando 1012. Entonces, no es mucha la diferencia. Y qué bueno que se lo pregunten, ¿no? Qué bueno que se lo pregunten. Inclusive pongamos, eh, perdón por ya me estoy saliendo del tema, pero pongamos la densidad del agua quedamos de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. O también lo podríamos expresar como 1 gramo por cada centímetro cúbico. Digamos que, para que lo tengan ahí un poquito en la referencia, su orina, por qué les pongo el término de la orina? Porque algún día ustedes se van a hacer un análisis de orina. Algún día van a pasar por un laboratorio y les van a medir cuál es la densidad de su orina. Y más o menos la densidad de la orina es 1.005 gramos por centímetro cúbico, dependiendo de la cantidad de cristales que consumas, ¿no? Es decir, si tomas mucho refresco o mucha cerveza, pues este valor va a empezar a subir porque se queda dentro de tu cuerpo, dentro de tu orina. Pero pongamos, ese valor de la cerveza, pues por ahí alcanzamos a ver un 1012 kilogramos por metro cúbico, es decir, 1.012. En realidad no es gran diferencia, ¿no?
Entonces, bueno, ya, perdón, regresemos, nos desviamos un poco, pero así podemos entender mejor este peso, ¿no? Otra vez, déjenme ser terco, ¿no? Un poco. Una bocina que mide 50 centímetros de longitud y que tiene más o menos 30 centímetros del otro lado, ¿pesará lo de 2 caguamas o más? Un poquito más, ¿no? Órale, ¿cuánto le ponemos? No, Pues sí, como 2,5, ¿no? 4 kilos. Ok, vamos a ponerle 4 kilos. No cambiamos mucho la visión de ustedes, pero bueno, ahí está. Digamos que por acá yo les dibujé una escuadra. Yo creo que todo el mundo ha tenido la oportunidad de colocar una repisa para poner un librero, para poner una bocina, para poner lo que sea. Ahí le estoy poniendo una escuadra y evidentemente que ustedes también se están imaginando que del otro lado o en el otro extremo también debe de existir otra escuadra. Y esa otra escuadra también tiene su perno que lo une con la pared, su tornillo o su pija de 1/8 de pulgada. Entonces, digamos que si nada más pusiéramos las de arriba, no se va a caer la bocina, porque las de abajo, digamos que van a estar generando una reacción opuesta. Esta simple escuadra, digamos que su acción natural va a intentar girar. Entonces, podríamos no poner las de abajo y podríamos imaginarnos que solamente está detenida por 2 pijas. Ahora, esa pija, si tiene de diámetro 1/8 de pulgada, pues resulta que podríamos calcular su diámetro también en nuestro sistema decimal, ¿no? Es decir, si yo divido 1/8 de 1 pulgada, 1/8 de 2.54 entre 8, pues resulta que me da un diámetro del orden de 0.317 centímetros, lo cual a su vez significaría un diámetro de 3.17 milímetros, lo cual, pues yo creo que lo alcanzamos a identificar más o menos, ¿no? ¿Qué significa ese valor? Bueno, 3 milímetros de tornillo. Ahora, como tengo uno en el costado izquierdo de la bocina y otro en el costado derecho de la bocina, pues entonces habría que calcular 2 veces el área. El área de este tornillo o de esa pija la podríamos estimar como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y esa área de un solo tornillo, de una sola pija, pues resulta que nos va a dar de 0.079 centímetros cuadrados. Ahí está. Ese es el área de una sola pija, pero como tengo 2 pijas, voy a tener 2 áreas, pues resulta que sería ese valor por 2. Entonces tendría yo un área de 0.158 centímetros cuadrados. Si todo ese peso de la bocina va a estar sostenido entre esos 2 tornillos, lo más importante, lo que yo quería que ustedes vieran, es de que ese tornillo, si lo vemos un poquito más grande, aquí, pues resulta que va a tener una fuerza que lo va a intentar deslizar hacia abajo, mientras que el resto de la pared lo mueve hacia arriba. No lo mueve hacia arriba, sino simplemente genera una reacción. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pues de que ese tornillo va a intentar degollarse. Una parte del tornillo se va a querer quedar en la pared, mientras que la otra parte del tornillo podría cortarse o degollarse. Y podemos medir con qué fuerza intenta cortarse ese tornillo. Y eso lo calcularíamos como fuerza entre área. En este caso sería una fuerza, ustedes me decían, de 4 kilogramos entre un área de 0.158 centímetros cuadrados. Y ese esfuerzo cortante, o ese esfuerzo cortante que está recibiendo cada uno de los tornillos, porque aquí está el área de los 2 tornillos, pues serían de 25.26 kilogramos por centímetro cuadrado. Evidentemente que si nosotros nos dedicáramos a fabricar tornillos, pues nos preguntaríamos, caray, de seguro esta persona va a ponerle una bocina encima del tornillo, entonces hay que fabricar nuestro tornillo para que resista ese esfuerzo cortante de 25.26 kilos por centímetro cuadrado. Alguien dirá, bueno, pues es que es mucho peso sobre 2 tornillos, hay que ponerle
otros más, ¿no? Hay que ponerles los de abajo. Entonces, si nosotros pusiéramos los de abajo, pues resulta que este valor de fuerza cortante lo podríamos hacer descender tal vez a 12 kilos por centímetro cuadrado, 12.13 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si pusiéramos cuatro pijas o 4 tornillos, y evidentemente que va a estar más relajado, ¿no? Bueno, ahora, ese cortante como tal, pues a veces no lo alcanzamos a utilizar dentro de la construcción. Si bien es cierto que ahí yo te puse un ejemplo con una repisa, pues alguien dirá, bueno, podríamos poner un ejemplo similar con una fachada. No sé si se han dado cuenta de que hay algunos edificios viejos, sobre todo en el centro histórico, que de repente hay algún edificio que se construyó tal vez en 1950, y de repente le quitan, lo desnudan, por decirlo de alguna forma, le quitan todos sus acabados y después le terminan colocando una serie de anclajes y de repente ya le pusieron una cristalería o una fachada nueva. Y de repente con esa fachada nueva, pues ya parece como que es un edificio nuevo, ¿no? Pero en realidad es un edificio viejo que solamente ahora pues tendría tal vez una fachada de vidrio y de repente no creemos que ya es un edificio reciente. Bueno, tal vez una fachada habría que evaluar la resistencia de esos tornillos o de ese sistema de anclaje para ver si la puede soportar o no. Evidentemente que la fachada también tiene un peso. Ya está. Eso le pasa, te digo, a edificios de oficinas viejos o también a hoteles. No sé si han sido observadores pues no sé, en el circuito interior. De repente puede ser que algún hotel viejo le quiten los acabados y le puedan poner una nueva fachada y ya lo venden como un hotel nuevo, ¿no? Evidentemente que si el cliente dice, este es un hotel nuevo, pues puede pagar más dinero para pasar una noche en ese hotel. Y sin embargo, pues es un edificio viejo. Bueno, ahora, ya me quedé clavado con un ratito con ese problema. Yo lo que quería el día de hoy es de que nosotros nos imagináramos una viga. Puede ser, eh, puede ser que inclusive tomemos alguna viga de este edificio viejo, llámese un hotel, llámese un edificio de oficinas. Resulta que una sola de estas vigas, nosotros la podríamos imaginar y le podríamos colocar un peso el día de hoy. Ahora, ese peso va a tratar de doblar a la viga, de flexionarla, ¿no? De hacerla que se cuelgue. Y evidentemente que esa viga, en la fibra de abajo, las partículas que están en la línea de abajo, pues están sintiendo una fuerza que se intenta abrir y que se intenta jalar, es decir, que va a tener tensión. Mientras que en la fibra superior, todas las partículas que están en la parte alta de la viga, pues al contrario, ¿no? Como que sienten un jalón hacia la parte central y digamos que se está comprimiendo. Eso, digamos que nosotros le podríamos hacer un corte a esta viga y ver su sección transversal. Lo más seguro es de que su sección transversal sea un rectángulo, porque pues, la gran mayoría de las vigas son así, un rectángulo. Y resulta que para una sección de un solo material, eso es importante, ¿eh? Es de una sección de un solo material, llámese que sea solamente de concreto, solamente de acero, solamente de aluminio o de un solo material, pues resulta que al calcular su centroide, estamos calculando el eje neutro. Nosotros ya aprendimos a calcular centroides. Y resulta que las fibras que estén por debajo de ese centroide van a estar trabajando a tensión, mientras que las fibras que estén por arriba de ese centroide van a estar trabajando a compresión. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene o en qué me beneficia, no? Nosotros vimos, tal vez la sesión pasada, que las varillas trabajan muy bien a tensión, pero que el concreto trabaja a compresión. Entonces, digamos que desde un punto de vista muy, muy teórico, pues podríamos decir, bueno, de toda esa viga, la parte de arriba me interesa que trabaje el concreto, porque el concreto es bueno para soportar compresiones. Y en la parte de abajo lo que me interesa que trabaje es el acero,
porque el acero es bueno para soportar jalones o tensiones. Y esa es la razón por la cual en la parte de abajo hay varillas. O en muchas ocasiones, a medida que vayan pasando tus semestres, te vas a dar cuenta que en la parte de abajo colocamos más varilla que en la parte de arriba, porque abajo es donde se va a presentar tensión. Y alguien dirá, pues entonces el concreto de abajo no sirve de nada. Sí sirve, porque si solamente, es decir, si solamente alguien dijera, pues no nos vamos a colocar el concreto de arriba y vamos a ponerle varillas abajo, pues resulta que ahora esta que te quiero iluminar de concreto, mira, ahí está, esta nueva sección que nada más sería la parte de arriba, pues también tendría su propio centroide. Y otra vuelta se repetiría la historia. La parte de abajo trabaja tensión, mientras que la parte de arriba funciona con presión. Y entonces nunca acabaríamos esa historia. Siempre la empezaríamos a dividir y a dividir y a dividir entre dos hasta que no tendríamos nada. Entonces, en realidad sí me sirve la sección completa, pero en la parte de abajo trabaja el acero. Pero tú me vas a decir, oiga, profesor, pero aquí hay un problema, porque usted nos dijo que nada más era para un solo material. Si solamente tenemos un material, pues entonces en base al centroide podríamos calcular el eje neutro, donde por arriba hay compresión y por abajo hay compresión. Precisamente por eso esta materia se llama resistencia de materiales, porque todavía no vamos a tener un análisis complejo de una sección de concreto, que incluye cemento, grava, arena y acero. Es decir, en esta materia vamos a considerar que todavía no es de diseño, esta materia todavía es de las básicas, que solamente tenemos un solo material. Ahora, alguien dirá, si toda la sección prácticamente es de concreto, pues podríamos obviar el uso del acero y considerarla que toda va a ser de concreto. Y así nos simplificamos un poco la vida. Bueno, ahora, resulta que no nos basta, sobre todo a la ingeniería, no nos basta con decir, mira, arriba va a haber compresión y en la parte de abajo va a haber tensión. Bueno, tal vez un abogado, un licenciado se quede conforme con esa explicación, pero usualmente la ingeniería busca números. Usualmente la ingeniería nos diría, bueno, pero ¿qué tanta compresión y qué tanta tensión? Lo mismo que hace rato cuando buscamos la densidad de la cerveza, buscamos un numerito. El artículo traía mucho texto, pero siempre tratamos de buscar el número porque es lo que nos permite identificar si algo está bien o no. Bueno, resulta que si nuestra sección estructural de viga la consideramos que está hecha de concreto, bueno, pues nosotros sabemos cuánto resiste el concreto o nosotros lo podemos generar un concreto que tenga cierta resistencia. Pongamos que tenga un esfuerzo a la compresión, un F'C, de 250 kilos por cada centímetro cuadrado. Y tú sabes que para llegar a esa medida hay que agregarle cierta cantidad de cemento o cierta cantidad de arena, cierta cantidad de agua, pero es algo que podemos modelar a nuestro gusto. Y alguien dirá, bueno, pero ¿para qué le metemos 250 kilos sobre centímetro cuadrado si probablemente solamente va a recibir 10? No, pues evidentemente que en ese momento el dueño diría, oye, estás gastando mi dinero en vano, regrésamelo, ¿no? Ponle concreto más barato, ponle menos cemento, porque de nada me sirve echar mucho cemento si esa viga no va a estar sometida a grandes esfuerzos. Y otra vuelta, eso sería si comparáramos contra 10 kilogramos centímetro cuadrado, pero probablemente si lo comparamos contra 200, pues diríamos, bueno, 200 ya suena bien. Y por eso nosotros usualmente requerimos saber cuál es la fuerza de compresión que se está presentando dentro de esa sección de concreto. ¿Cuál es la fuerza de compresión que se está presentando dentro de esa sección de concreto y cuál es la fuerza de tensión que se está presentando dentro de ella? Y resulta que lo podemos medir, nada más que ya no sería un esfuerzo por un jalón directo, sino que sería algo que le llamamos esfuerzo por flexión. Es decir, mira, la carga está provocando que la viga se flexione o que se deforme, se cuelgue, como le quieras llamar. Su nombre correcto es flexión. Y esa flexión me va a provocar tensiones en la parte de abajo y compresiones en la parte de arriba. Si en esta materia consideramos que es un solo material, pues entonces resulta que este esfuerzo de compresión
y este esfuerzo de tensión, lo podemos calcular. Al fin y al cabo, los dos son esfuerzos por flexión. Y hay una formulita muy sencilla que nos lo va a permitir calcular. Y ese esfuerzo por flexión lo podemos calcular como momento, el momento que produce la carga, entre momento de inercia, que es la propiedad de la sección estructural, y por la distancia que hay hacia el centroide. Esta distancia que hay hacia el centroide le podemos poner una letra C. Probablemente esta fórmula de esfuerzo por flexión, en algún momento tú la encuentres en algún libro y no incluye a la C, sino que incluye una Y. Es lo de menos la letra, ¿no? En algunos libros lo que te dicen es de que la distancia Y es la máxima distancia hasta el extremo a partir del centroide. Y entonces por eso esa fórmula en algunas ocasiones la llegamos a encontrar como MY entre inercia. Pero lo importante, lo que sí realmente es importante, es de que vamos a empezar a trabajar pues, con esta fórmula y nos vamos a empezar a imaginar si esa fuerza que le coloquemos encima a esta viga va a ser lo suficientemente grande como para provocar que se rompa la viga o que se comprima, se aplaste el concreto. Y también nos va a dar, por lo menos, imaginarnos la idea de cuánta fuerza va a tener que soportar las varillas por la tensión que se genera en la parte de abajo. Nada más que para eso, para eso necesitamos imaginarnos un problema. Ya ves que yo te decía hace pues, tal vez unos 5 minutos o 10 minutos, que aquí nos podríamos imaginar tal vez un hotel o un edificio de oficinas. ¿Cómo cuánto mide el espacio en un hotel o en un edificio de oficinas? ¿Cuánto mide el espacio entre columnas? ¿Como 10 metros? Pues si el compañero rompió el silencio y nos dijo 10 metros, pues vamos a considerar un ejemplo de 10 metros. Ok, vamos a considerar nosotros, por aquí le había hecho un pequeño esquema para colocar aquí una viga. Vamos a colocar una viga que tenga una longitud de 10 metros. Uno de sus extremos pues tiene un apoyo móvil, mientras que el otro de los extremos tiene un apoyo fijo. Vamos a considerarle una longitud de 10 metros. Esta viga, pues yo creo que nos la podemos imaginar de concreto. Y para un claro de 10 metros, tal vez necesitamos una sección transversal. Sección transversal. Esa sección transversal tal vez nos la podamos imaginar que tenga, pues tal vez unos 80 centímetros de alto. Mientras que tal vez tenga unos 30 centímetros de base. Esa sección transversal, pues evidentemente que va a tener un material con el cual se está desarrollando. Vamos a ver si lo pudiéramos colocar de concreto. Al fin y al cabo el colorcito es lo de menos, nada más es que nos lo imaginemos, ¿no? Saben que decía el buen Einstein que lo más importante es que nos imaginemos las cosas. Y precisamente la imaginación nace a partir de la observación. Entonces ahora necesitamos que ustedes sean muy observadores a donde vayan. Si ya pueden salir de su casa, porque ya prácticamente está acabando la pandemia, y van a algún edificio en el centro, pues bueno, que se le queden viendo a ese edificio y que traten de identificar como cuánto miden sus elementos estructurales. Miren, yo les voy a proponer el día de hoy que esta viga reciba una fuerza de... Vamos a colocarle una fuerza, el día de hoy, vamos a colocarle una fuerza de 8 toneladas. A ver qué gestos hace esa viga con estas 8 toneladas de peso. Vamos a omitir el peso propio de la viga, ya habrá ocasiones en donde consideremos el peso propio de la viga, pero en esta ocasión vamos a dejarlo así, como nada más con una fuerza. Nada más que no sé si ustedes me quisieran decir como a qué distancia ubico esta fuerza. ¿Lo ubico pues a 2 metros del apoyo A? ¿Lo ubico a 7 metros? ¿A dónde la ponemos? A 4,5 podría ser.
podría ser a 4,5. O sea, casi va a estar al centro, ¿no? Dice 4,5 la compañera. Vamos a ponerla ahí. En 4,5 de distancia, vamos a poner una de estas líneas, a ver si me deja seleccionarlas. Sí, ahí ya me dejó. Control C, Control B. Vamos a poner una de esas líneas exactamente abajo de la carga y vamos a colocar otra de ellas un poco más alejada, ¿no? Y otra por acá. Ya ven que esas son unas líneas de referencia. Bueno, ahí estamos generando nosotros nuestro ejemplo. Evidentemente que la distancia que nos dijo la compañera la vamos a colocar. Vamos a decir que a partir del apoyo A vamos a tener 4.50 metros y a partir del apoyo B, pues si nuestra viga mide 10 metros, pues significa que del otro lado tendríamos 5.50. En total mide 10, que ahí lo estás viendo de color negro, ¿no? Ahora, si yo quisiera calcular las reacciones que genera esta carga, vamos por si alguien llega tarde, vamos a decir omite el peso propio. ¿Qué significa omite? Que no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? No lo estamos tomando en cuenta el peso de la viga, nada más estamos tomando en cuenta la pura carga. Bueno, pues resulta que nosotros podríamos calcular las reacciones. Y esas reacciones, pues podríamos hacerle caso a una fórmula, no sé si ustedes la conozcan, si no la conocen ahorita se las platico, porque la vamos a estar usando mucho, donde nos diría, mira, si tú tienes una carga de magnitud P y que esté a una distancia A y a una distancia B de sus respectivos apoyos, resulta que la reacción, cada una de las reacciones las vas a poder calcular con la distancia opuesta. Es decir, mira, si tú quieres calcular la reacción a Y, basta con multiplicar P por la distancia opuesta por B y dividirlo entre L. Y si tú quieres calcular la reacción B, basta con multiplicar P por la distancia opuesta entre L. Ahora, estas formulitas están fundamentadas en el hecho de que quisiéramos resolver esa viga así con puras variables, es decir, que no le pongamos números. Y si nosotros hacemos el procedimiento para encontrar las reacciones de esa viga sin números, pues no vamos a llegar a esas fórmulas. Lo bueno de esas fórmulas, como cualquier otra fórmula, diría el profesor César Ortega Juárez, cualquier fórmula pues, es simplemente una cápsula que guarda el conocimiento que alguien más ya investigó, ¿no? Entonces, fíjate, con ese par de fórmulas, nosotros rápidamente podríamos encontrar las reacciones para nuestro problema. Si nosotros multiplicamos 8 toneladas por una distancia de 5.5, apenas si se ve ese 5.5, sí, ahí ya se ve, por 5.5 entre 10 metros, vamos a calcular la reacción a Y. Y en este caso, pues nos daría 8 por 5.5 entre 10, nos da de 4.40 toneladas. Esta es mi reacción allí. Ahora, si hacemos lo mismo para la reacción BY, pues entonces multiplicaría 8 toneladas por la distancia opuesta, serían 4.5 metros, y lo dividimos entre 10 metros. Metros y metros se simplifican y nuestra reacción queda en toneladas. 8 por 4.5, que es la distancia opuesta entre 10, nos da una reacción de 3.6, perdón. 3.6 toneladas. Bueno, este par de reacciones, si te das cuenta, si las sumamos, sí suman el efecto de toda la carga. Entonces, pues podemos darlas como buenas, ¿no? Ahora, con ese par de reacciones, nosotros podríamos dibujar nuestra gráfica de fuerza cortante. Ya ves que eso pues, ya lo sabemos hacer, ¿no? Mira, empezamos con un valor de 0, subimos el valor de la reacción A, es decir, subimos 4.40, y después, como no hay carga, pues simplemente nuestro valor de fuerza cortante va a permanecer constante, 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 constante. Y precisamente donde hay la carga, va a bajar. A partir de un valor de más 4.40, voy a bajar 8 unidades. Entonces, 4.40 menos 8, voy a llegar a un valor negativo de menos 3.6. Y ahora, como después
de esa carga de 8 toneladas no hay nada que agregar en cuanto a carga, pues resulta que tampoco se va a mover mi línea de fuerza cortante o mi función de fuerza cortante y va a permanecer horizontal hasta el final donde valga 3.6 toneladas. Y al final, donde vale 3.6 toneladas, resulta que se va a encontrar con la reacción BY, es decir, que va hacia arriba. Y esa reacción hacia arriba la va a volver a llevar hasta un valor de 0. Y ahí tenemos nuestra gráfica de fuerza cortante y de momento flector. Una parte de la gráfica de fuerza cortante es negativa, mientras que otra parte de la gráfica de fuerza cortante es positiva. Ahí tenemos nuestro diagrama de fuerza cortante. Ahora, resulta que si nosotros calculamos el área que hay en ese par de rectángulos, es decir, el área que hay en este rectángulo y el área que hay dentro de este rectángulo, podríamos establecer nuestro diagrama de momento flector. El área que hay en el primero de los rectángulos sería base por altura. En este caso sería una base de 4.5 por una altura de 4.40. Y esa multiplicación a mí me da un área de 19. Te la anoto por aquí nada más para que lo tengas como referencia. Área. Me da un área de 19.8. Ese es el área del rectángulo. Y precisamente nuestra gráfica de momento flector va a empezar en 0 y va a crecer cada uno de estos incrementos de carga positivos. Como son positivos, pues entonces mi gráfica de momento flector va a ir hacia arriba. Y entonces voy a empezar a subir y subir y subir y subir hasta llegar a un valor de momento flector de 19.8 toneladas punto metro. Y después voy a empezar a bajar cada uno de los incrementos negativos. Y el área del segundo rectángulo, resulta que esa área vale una base de 5.50 por una altura de 3.60, pues también nos da un área de 19.8. Entonces eso quiere decir que si esta área también vale 19.8 y es negativa, pues entonces nuestra gráfica de momento flector va a empezar a bajar y bajar y bajar y bajar hasta que llegue un valor de 0 al final. Y mira, pues ya construimos nuestra gráfica de fuerza cortante y de momento flector. Tal vez con otros ojos, ¿no? Tal vez tú recuerdas de que había otro método que era el método de las secciones y que es un poquito más tardado. En cambio, hoy lo estamos resolviendo con algo que se llama el método de las áreas. Y ese método de las áreas lo que busca es identificar cuánto vale el área del diagrama que está anterior a la curva en la que estamos trabajando. Ahora, este diagrama, pues le podemos llamar que es nuestro diagrama de momento flector. Y ya tenemos nuestro problema con fuerza cortante y momento flector. Probablemente alguien diga, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo llegamos a eso tan rápido? No sé si alguien tiene alguna duda o nos estamos siguiendo con respecto a los valores que tenemos por ahí. Todo bien, creo. Ok. Dice compañero que él va bien, viento en popa. Bueno, ahí ya tenemos una parte de nuestro problema, que es encontrar fuerza cortante y momento flector. Pero nosotros ya aprendimos a hacer otras cosas. Y dentro de esas otras cosas que ya aprendimos a hacer, pues podríamos decir cuánto vale el momento de inercia de esta sección. Momento de inercia. Ahora, esta sección va a intentar colgarse, es más, voy a ponerte por aquí una línea, va a intentar hacer esto, ¿no? Tal vez no, más pegado al apoyo A. Va a intentar colgarse pegado al apoyo A, que es donde está la carga. Eso significa que cada una de las secciones transversales, ¿tú estás de acuerdo que esta sección transversal, pues aquí está, digamos así, ¿no? Y luego la siguiente sección transversal también está así. Y la siguiente sección transversal también está así. Estas secciones van a intentar girar. Si intentan girar, pues entonces hay que calcularle su momento de inercia, que es una propiedad que nos dice cuál es la resistencia al giro que tiene esa sección transversal. Probablemente eso de que gire, a algunos de ustedes les genere como que conflicto, ¿no? Y digan, ¿a poco sí va a girar?
Bueno, pues recordemos nuestro ejemplito tercermundista de un resorte de feria. Y mira, pongamos, si lo deformamos y gira a partir de una posición inicial, resulta que cada una de las líneas de ese resortito de feria se está moviendo y se está abriendo. Se está abriendo. Bueno, tal vez por la forma en la que yo lo estoy sosteniendo, tú me vas a decir que se está abriendo con respecto a la parte alta, pero si lo abro sin ningún apoyo, pues en realidad cada parte de este resorte está abriéndose con respecto a su propio eje centroidal. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a regresar a nuestro papel. Eso significa que esta sección transversal va a intentar girar con respecto a un eje horizontal o un eje vertical. A ese eje, bueno, si gustas le puedes llamar X, si le gustas le puedes llamar Z, no importa. Pero lo importante, si quieres le ponemos Z ahorita, eje de las Zetas. Lo importante es de que podamos calcular el momento de inercia con respecto a ese eje de las Zetas. Y evidentemente que lo podríamos hacer utilizando la inercia sobre ese eje horizontal, sería BH cúbica entre 12. Ya sabemos calcular momentos de inercia, ¿no? Entonces, eso nos llevaría a calcular que la inercia con respecto a ese eje sería una base de 30 centímetros por una altura de 80 centímetros al cubo entre 12. Y la inercia con respecto a ese eje horizontal Z, pues nos daría, a ver, tomo mi calculadora, 30 por 80 al cubo entre 12, me daría un valor bien grandote, ¿no? Un valor de 1.280.000 centímetros a la cuarta potencia. Bueno, ese valor tan grandote resulta que me va a ayudar a calcular qué fuerza de tensión o qué esfuerzo de tensión y qué esfuerzo de compresión se presentan adentro de la sección transversal. Para eso te voy a escribir aquí con otro colorcito, con colorcito tal vez negro, lo que decíamos nosotros hace algunos minutos, que el esfuerzo por flexión lo podemos calcular como momento entre momento de inercia por distancia hacia la fibra centroidal. Ahora, mira, en la sección de arriba, nosotros sabemos de que nuestra sección mide 80 centímetros de alto. Evidentemente que su centroide, como es una sección simple, pues lo vamos a encontrar a 40 centímetros. Quiere decir que el máximo esfuerzo por compresión se va a presentar en la fibra alejada hasta arriba, que mida 40 centímetros. Vamos a ver si lo podemos calcular. Mira, ahora. Profe, Sí, una pregunta antes de que siga avanzando, porque aquí en la fuerza cortante el 3.6 lo puso negativo. Es que en esa parte me perdí. Bueno, digamos que nosotros podemos resolver la fuerza cortante sobre esta viga, pues digamos que su forma larga de hacerlo sería hacer la sección transversal hasta esta parte, ¿no? Hasta ahí poner un corte o una sección transversal. Eso nos llevaría, vamos a ver si lo podemos hacer. Ahorita lo borramos, ¿no? Lo borramos porque pues, nada más es para aclarar, ¿no? Entonces, fíjate, si hiciéramos la sección transversal en ese punto donde hice el corte, pues nos quedaría un tramo de viga, una fuerza de 8 toneladas y nuestro corte. Y tendríamos una reacción que ya sabemos que vale 4.4 toneladas hacia arriba. ¿Te acuerdas de que nosotros agregábamos al final una fuerza cortante hacia abajo, un momento flector en contra de las manecillas del reloj y una fuerza normal hacia afuera? Bueno, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues diríamos, pues tenemos un más 4.4 menos 8 toneladas y menos una fuerza cortante. Esto nos tiene que dar igual a 0. Mandamos la fuerza cortante del otro lado y nos quedaría 4.4 menos 8. Nuestro resultado daría menos 3.6. Y precisamente este resultado de menos 3.6 es el que está reflejado en esa línea que vale menos 3.6 a lo largo de toda la línea, a lo largo de todo ese tramo o de toda esa sección.
Eso digamos que sería el camino largo, el camino más ortodoxo, aplicando el método de las secciones. Pero digamos que el día de hoy, pues yo tal vez quisiera que ustedes visualizaran un método que es un poco más sencillo, que es el método de las áreas. Y ese método de las áreas, vamos a ver si lo podemos replicar entre todos. Nomás déjame borro esto. Ahí está. Déjame acerco a nuestra viga. El método de las áreas te diría, mira, yo me doy cuenta que al inicio hay una reacción que tiene un valor que va hacia arriba. Mira, esta reacción de 4.40, perdón, se ve medio encimado. Esa reacción de 4.40 se la podríamos poner debajo de la reacción. Y sabemos que la reacción a Y vale 4.4. Eso que va hacia arriba es esta altura de la gráfica de cortante al inicio. Empezamos desde un valor de 0 y sube 4.40 hacia arriba. En un punto, porque es una reacción puntual o una carga puntual, como le queramos llamar. Después resulta que no hay carga. Como no hay carga en la viga que haga que mi fuerza cortante baja o suba, pues entonces se va a mantener constante y digamos que va a tener la misma altura, la misma altura, la misma altura, la misma altura durante todo ese primer tramo. Pero de repente se encuentra con una fuerza que vale 8 toneladas y va hacia abajo de forma puntual. Como es en un solo punto, pues resulta que en ese punto va a caer desde un valor positivo de 4.40 menos 8. Y esa caída, si tomamos nuestra calculadora y hacemos 4.40 menos 8, porque van hacia abajo, me da este valor de menos 3.6. Y después no tengo nada que agregar, no hay nueva carga que haga que mi gráfica de fuerza cortante siga cayendo. Entonces, como no va a seguir cayendo, pues más bien se va a quedar constante, 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 hasta llegar al final. Y fíjate que al final lo que se encuentra es una fuerza que va hacia arriba. Mira, te la dibujo. La fuerza que va hacia arriba es la reacción, y esa reacción nosotros ya sabemos que vale 3.6 toneladas hacia arriba. Entonces, si empiezo desde un valor negativo de menos 3.6 más 3.6 que van hacia arriba, pues llego a un valor final de 0. Y con eso se está cumpliendo el equilibrio. Pero no sé si mi explicación fue suficiente o te hice más bola. Ah, sí, profe, sí quedó claro. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Si alguien tuviera duda, sería bueno que nos dijeran. Bueno, fíjense, así como iluminamos esa grafiquita de fuerza cortante, me voy a permitir iluminar también esta gráfica de momento flector. Ya ven que dicen los psicólogos que es bueno eso de iluminar, ¿no? Si ustedes tienen un hermanito, un sobrinito que ilumina, ayúdenle a iluminar. Ustedes, en teoría, le están ayudando a él a su dibujo y también ustedes se van a relajar un poco iluminando su cuaderno. No sean marros, cómprenle unos plumones y ya, ahí está, nuestra gráfica de momento flector. Bueno, ahora, creo que está muy intenso ese color. Ahí sí, yo va a quedar un poquito más. Bueno, ahora, fíjense que nosotros veíamos hace algunas sesiones que no solamente los esfuerzos se presentan porque jalemos a los elementos, que los tensionemos, sino que también se cuelgan. Y resulta que esta viga, pues va a intentar colgarse. Voy a tomar mi plumón rojo para tratar de dibujarte, aunque sea encimado, aunque sea encimado sobre alguna otra dimensión, más o menos qué le pasaría a esta viga. Y decíamos que va a intentar colgarse. Probablemente debajo de la carga, más o menos debajo de la carga, va a estar su deformación máxima. No es exactamente debajo de la carga, Ahí para que vean, yo les comentaría que interviene la rigidez de la viga. Y nosotros en algunas clases vamos a empezar a determinar eso. Pero más o menos cerca de la carga es donde se va a colgar más. Y eso va a provocar que en la parte de abajo se presenten tensiones y en la parte de arriba compresiones. Esos esfuerzos los podemos medir por esta ecuación, por la gráfica de esfuerzos a flexión. Y resulta que mi sección transversal, mira, te la vuelvo a dibujar por aquí, la misma viga, nada más un poco más simplificada. Si tiene apoyos en los extremos, en la parte de abajo va a haber tensión.
en la parte de arriba compresión. Y si yo le hago un corte aquí, resulta que yo vería mi sección, la que mide 80 de alto por 30 de base. Pero una parte de esta sección va a estar sometida a fuerzas de compresión, mientras que otra parte va a estar sometida a fuerzas de tensión. Bueno, y resulta que ese esfuerzo a tensión lo podemos evaluar con esa formulita. Ahora, entre más nos alejemos del centro, mayor va a ser el esfuerzo a tensión, y entre más nos alejemos del centro, mayor va a ser la fuerza de compresión. ¿Por qué? Porque esta fórmula, digamos que para un cierto desarrollo en X, el momento de inercia se va a quedar constante y el momento de inercia también se puede quedar constante para una cierta ubicación en X. Pero lo que podría variar sería la distancia C, y esa distancia C, te la voy a acotar, la vamos a medir a partir del centroide hacia arriba, lo que tú quieras. Lógico es de que si mide la máxima altura de la sección, pues va a medir más el esfuerzo. Entonces pongamos, yo te diría aquí que vamos a calcular el esfuerzo máximo por compresión. Ok, ¿dónde se va a presentar ese esfuerzo máximo por compresión? Pues va a estar ubicado donde el momento sea máximo. ¿Y dónde el momento de mi gráfica de momento flector, dónde es máximo? Pues precisamente ya lo ubicamos. Es más, aquí le voy a escribir momento máximo. Ese momento máximo nos dio de 19.8 toneladas punto metro. Pero si tú recuerdas, las unidades que utilizamos al calcular esfuerzos no son en toneladas, sino que son en kilos, porque precisamente el concreto me lo venden por una resistencia en kilos por centímetro cuadrado. Entonces, como que nos va a convenir esta cantidad transformarla a kilogramos centímetros. Para hacer esa transformación, pues las toneladas las multiplico por 1000 y me va a quedar 19.800 kilogramos punto metro, pero todavía no me he quitado los metros. Entonces, ¿cuántos centímetros tiene un metro? 100 centímetros tiene un metro. Entonces, esa cantidad hay que multiplicarla por 100. Y nosotros tendríamos algo así como esos 198 seguidos de 2 ceros, y hay que agregarle otros 2 ceros para tener como unidades kilogramos sobre centímetros. Y eso nos llevaría a poner una coma aquí y una comilla de este lado. Entonces, este momento máximo que vale 19.8 toneladas metro, lo podemos escribir como 1.980.000 kilogramos, perdón, aquí no son kilogramos entre centímetro, son kilogramos por centímetro. Porque los momentos es fuerza por distancia. Una pregunta. En este concepto de esfuerzo por flexión o en esa transformación de momento, ¿tenemos algún conflicto? Creo que no. Ahora, ¿por qué lo transformé? Porque me conviene que mis unidades sean centímetros y kilos. Mira, el momento de inercia también está en centímetros a la cuarta potencia. Entonces me conviene que esté en centímetros. Y resulta que el esfuerzo máximo por compresión se va a presentar en la fibra más alejada. Si toda mi sección mide 80 centímetros, entonces la fibra más alejada yo me la voy a encontrar a la mitad, a 40 centímetros hacia arriba. Entonces ya tengo toda la información para calcular el esfuerzo a compresión máximo. Entonces, si sustituyo en la fórmula, que sería MC entre inercia, mi resultado va a ser 1.980.000 kilogramos punto centímetro. Ese va a ser el momento. Por la distancia C, la más alejada vale 40 centímetros. Entonces, por 40 centímetros, entre la inercia. Y la inercia nos da
280,000 centímetros a la cuarta potencia. Ahora, mira, antes de hacer esa operación, me gustaría que nos lo quedáramos viendo a las unidades. Fíjate, arriba tenemos centímetros y centímetros, lo cual nos daría centímetros al cuadrado. Pero abajo tenemos centímetros a la cuarta. Entonces, ¿quién gana? Pues el de abajo. Arriba tenemos centímetros cuadrados y abajo centímetros a la cuarta. Bueno, estas unidades las podríamos simplificar como centímetros al cuadrado abajo. Bueno, pues lo hacemos, ¿no? Entonces nuestras unidades van a quedar en centímetros al cuadrado abajo y en la parte de arriba van a quedar kilogramos, lo cual sí es una unidad de esfuerzo. Tú recuerdas que las presiones o los esfuerzos son fuerza entre área. Entonces, mira, incluso lo voy a escribir aquí. Esfuerzo, quedamos que es fuerza entre área. Y aquí estas unidades sí son compatibles. Nada más que no es algo tan simple como fuerza entre área, sino que estamos utilizando una expresión un poco más compleja para encontrar el esfuerzo, porque ahora se llama esfuerzo por flexión. Pero sigue teniendo las mismas unidades y sigue siendo un esfuerzo. Vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a hacer esa operación. Es una operación un poco larga, ¿no? 1,980,000 por 40 centímetros entre 1,280,000. No sé si a ustedes les dé otro valor. A mí me está dando que el esfuerzo máximo a compresión está valiendo 60,87 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese esfuerzo nos permitiría imaginarnos qué concreto le podríamos colocar a esa viga. Si tenemos un esfuerzo de 60,9 kilogramos centímetro cuadrado, pues si le colocamos un concreto de 100 kilogramos centímetro cuadrado, sería suficiente. Sería suficiente para soportar esa carga de 8 toneladas. Déjame hacerle un zoom. Zoom hacia afuera. Ahí estoy. Ahí está. Ahí está nuestra viga. Entonces, gracias a este esfuerzo que nosotros calculamos para esta viga que está recibiendo 8 toneladas, podríamos, pues con la mano en la cintura, decirle ay, perdón, se movió nuestro Word. Déjame. Ahí. Con la mano en la cintura, podríamos decirle a nuestro constructor, bueno, pues coloca un concreto, con que sea mayor a 60 kilos centímetro cuadrado, es suficiente. Podríamos pedirle un F'C, si nos vemos un poco conservadores, de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué 150? Alguien dirá, ¿por qué no le ponemos de 100? Bueno, porque el de 100 también ya es muy barato, ¿no? Un concreto de 100, pues prácticamente es el que se utiliza en las banquetas. Y ojo, una viga no solamente se diseña por esfuerzos a compresión. No solamente por eso, sino que también se diseña por aplastamiento, por tensión, por deformaciones. E incluso, gracias a esas deformaciones, es de que yo te diría, tal vez ese 150 está siendo demasiado bajo. Vamos a colocarle, aunque probablemente tú me digas ahorita que estoy siendo muy conservador, más adelante te voy a platicar por qué. Vamos a colocarle un esfuerzo a compresión de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahora, la pregunta es, ¿el concreto va a poder resistir este esfuerzo? Pues yo creo que sí. Mira, aquí te lo puedo escribir. El F'C del concreto de 200 kilos que resiste cada centímetro cuadrado está siendo mayor que el esfuerzo por flexión que nosotros estamos encontrando de compresión, que vale 60,9, para ponerlo en términos redondos, 60,9 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué conclusión podríamos determinar aquí? Que mi concreto no se va a aplastar, no va a explotar por compresión. Eso es lo que yo creo que estamos entendiendo, pero no sé si sí lo estamos entendiendo o no. Ahora, bueno, perdón, ¿sí lo estamos entendiendo o no? Sí. Profe. Bueno, ahora, ese esfuerzo, digamos que se está produciendo en el punto donde hay un momento máximo. Y ese momento máximo se está presentando en X igual
a 450, para que vean, ese sí es debajo de la carga. En X igual a 450, ya ves que la X a veces la medimos hacia la derecha, 450 metros, ahí se está presentando ese esfuerzo. Mira, resulta que yo podría trazar un eje de referencias en ese mismo X igual a 4.5 y decirle a mi lector, mira, ahí el máximo esfuerzo por compresión que vas a encontrar, déjame le hago un poquito de zoom, va a ser de 60.9. 60.9, vamos a poner las unidades por acá, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ajá. Es 61, 61.9. Ah, perdón. Sí, es 61. Perdón, fue la dislexia, ¿no? Bueno, a ver, déjame volver. Pero gracias, compañera, ¿eh? Gracias, que nos dices. Es 61.9. Bueno, ahí le estaríamos diciendo a nuestro lector el máximo esfuerzo por compresión que vas a tener. Esfuerzo. Va a ser de 61.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a corregir este valor que teníamos por aquí. Es de 61.87 kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, ahora resulta que, pues, está bien. Ya determinamos el esfuerzo por compresión. Pero nos hace falta el esfuerzo por tensión. El jalón que va a recibir la viga en la parte de abajo, porque se va a tensionar en la parte de abajo. Y ese esfuerzo podemos aplicar la misma fórmula, la misma formulita, nada más que ahora vamos a medir 40 centímetros hacia abajo. Pues si medimos 40 centímetros hacia abajo, resulta que nosotros tendríamos en el mismo sitio este esfuerzo por tensión máximo. Sería momento por 40 centímetros hacia abajo entre la inercia. Resulta que la inercia permanece constante. 1.280.000 centímetros a la cuarta potencia. El momento en el mismo sitio es el mismo. 1.980.000 kilogramos punto centímetro. Pero lo que cambia son los 40 centímetros. Ahora van hacia abajo. Bueno, ahora si van hacia abajo, alguien le podría poner aquí un signo negativo y decir menos 40 centímetros. Y eso probablemente le arroje un signo de menos 61.9 kilogramos centímetro cuadrado. En realidad es el mismo resultado, ¿no? Es el mismo resultado. Hay quien diría que pues nosotros deberíamos de dibujar ese valor negativo del otro extremo. Y se vale, ¿no? Yo honestamente me gusta más considerar que la tensión sea positiva y la compresión negativa. No te preocupes ahorita por ese signo, ¿eh? Nada más lo que estamos haciendo ahorita es que estamos encontrando el valor máximo a tensión y resulta que es el mismo, 61.9, porque nuestro centroide está a la mitad. Eso significa que la distancia hacia arriba y hacia abajo va a ser la misma y va a provocar el mismo esfuerzo por tensión que de compresión. Ok, ahora alguien se preguntará, así como hace rato nosotros verificamos que nuestro concreto es capaz de soportar este esfuerzo por compresión, porque está siendo mayor la resistencia a la compresión que lo que va a recibir a ese efecto de compresión, pues evidentemente que alguien también se va a preguntar, oigan, ¿y esa viga va a ser capaz de soportar el esfuerzo por tensión? Y la realidad es de que no. Dame un segundito. La realidad es de que esa viga, si la hiciéramos solamente de concreto, no va a ser capaz de soportar el esfuerzo por tensión. No pude seleccionarlo. Déjame, te voy a escribir aquí abajito. Dame 2 segunditos en lo que la herramienta me permite cambiarme de pantalla. Hay que reclamarle al señor Billy Gates que no reacciona a su Word.
Él me va a reclamar que no lo sé usar, ¿no? Bueno, pues así cada quien reclama lo suyo. Me va a decir, no, pues es que el Word está hecho para un procesador de textos, no para que estés dibujando, ¿no? Bueno, ahora miren, la pregunta sería, esta sección transversal, esa misma sección hecha de concreto, ¿es capaz de resistir la fuerza por tensión? Pues, habría que preguntarle al libro, ¿no? Habría que preguntarle al librito, al señor Byron Johnson. Oiga, ya sé que el esfuerzo por compresión del concreto, nosotros lo podemos modelar con la cantidad de cemento que le agregamos y que nosotros en este ejemplo estamos utilizando 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero esto es la resistencia a compresión. Si quisiéramos evaluar la resistencia a tensión del concreto, pues habría que montarlo en una máquina y alguien dirá, pues someterlo a una tensión al cilindro de concreto. Pero la realidad es de que algo que hemos aprendido es de que el concreto no es bueno para la tensión. Es muy malito, diríamos, para resoportar tensión. Incluso ni siquiera lo cargan así en un laboratorio, para evaluar la resistencia a tensión del concreto. Fíjate que lo que normalmente se termina haciendo es algo que se le llama una prueba brasileña. No sé, honestamente desconozco el por qué se le llama así, cuál es el origen del nombre, pero digamos que lo que se termina haciendo en un laboratorio para evaluar la resistencia a tensión del concreto es de que se ensaya de forma acostado. Se le aplica una serie de cargas al cilindro acostado. Y digamos que lo que se busca hacer en ese cilindro es provocar una falla por tensión, porque se abra. Se abra a la izquierda y se abra a la derecha. Y bueno, con eso se podría evaluar la resistencia a tensión del concreto. Pero de forma un poco genérica, yo te diría que el esfuerzo último a tensión que soporta el concreto, más o menos será de 1/10 del esfuerzo a compresión. Atención. Probablemente ya te abrumé con esas palabritas de compresión y tensión, pero pues es lo que pues, nos marca nuestro temario en esta época, ¿no? Entonces, fíjate, que si yo considerara que el esfuerzo a tensión que puede soportar el concreto es de 1/10 del esfuerzo a compresión, pues terminaría yo teniendo 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esta cantidad resulta que está siendo menor que el esfuerzo por tensión que estamos encontrando. Mira, te lo subrayo por acá. Ese esfuerzo por tensión nos está dando de 61.9 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues significa algo importante, que la viga no va a ser capaz de soportar ese esfuerzo. Entonces, el concreto no soporta la tensión en este problema, ¿no? De este problema. Y entonces, como el puro concreto no es capaz de soportar la tensión, tiene que llamar a sus amigos para que le hagan el paro. A sus cuates. ¿Y quién le va a hacer el paro, la ayuda? Las varillas. Y tú recordarás que las varillas tienen una resistencia a la tensión, a la fluencia de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, probablemente tú me digas, bueno, ¿y entonces cuánta área de acero requiere esa sección para soportar ese esfuerzo de 61? Bueno, pues prácticamente con una varilla lo vas a poder soportar. Porque, fíjate, una varilla, tú lo tienes en la mente más o menos, una varilla más o menos de área transversal tiene como 1 centímetro. Ahorita lo calculamos si gustas, pero si el área transversal de una varilla fuera de 1 centímetro, pues significa que está pudiendo soportar 4,200 kilos. Evidentemente que ese valor es mucho más grande que 61. Casi con que le pongamos una varilla, ya podría soportar el esfuerzo por tensión que va a tener esa viga. Y evidentemente que no le ponemos una varilla, sino que le ponemos por lo menos 2. Entonces, con más razón va a poder soportar ese esfuerzo.
Es más, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros decimos, le vamos a agregar dos varillas de 3/8 de pulgada? Pues resulta que el diámetro de una varilla de 3/8 de pulgada es algo así como 3 entre 8 por 2.54, es algo así como 0.95 centímetros, nada más lineales, de diámetro. Entonces, ese diámetro, a su vez, me va a provocar que una varilla tenga un área de 0.71 centímetros cuadrados. Ahora, si utilizamos dos varillas, pues entonces vamos a tener un área de varilla o un área de acero, alguien le podría poner AS, un área de acero de 1.42 centímetros cuadrados. Esa área de acero, evidentemente que es capaz de soportar esta fuerza, ¿no? Está siendo mayor a 4.200. Entonces, otra conclusión que podríamos decir para este ejemplito es de que requiere acero de refuerzo. Ahora, el que sea el acero el que va a tomar la tensión, mira, me coloca en otro problema. Y quiero que sean muy observadores ahora que ustedes vean una viga. Digo, si le pidiéramos eso a un contador, pues me mandaría el diablo, ¿no? Porque el contador me va a decir, oye, mi trabajo es presentar declaraciones. No tengo tiempo para estar viendo eso. Pero ustedes no. Ustedes, pues digamos que si su trabajo a la larga quieren dedicarse a la construcción, pues tienen que ser muy observadores cuando vean, pues alguna viga. Y me gustaría que sean observadores, porque lo que nosotros que acabamos de encontrar es de que el puro concreto, lo voy a volver a escribir porque quiero que quede muy claro, el concreto no resiste la tensión. Y entonces, como el concreto no resiste la tensión, te vas a dar cuenta cuando veas una viga, cuando te pares aquí abajito de una, te vas a dar cuenta que por aquí en la parte media hay unas pequeñas fisuras y que probablemente también en los extremos alcances a ver algunas fisuritas. De repente alguien, el contador, cuando ve esas fisuritas, se espanta, ¿no? Y dice, se va a caer, yo se los avisé, se va a caer. Bueno, no te preocupes. Para eso estamos los técnicos que tienen un poquito de mayor conocimiento sobre construcción. Eso es normal. Esas fisuras son normales que se presenten debajo del eje neutro. ¿Por qué? Porque por esta razón ya revisamos que el concreto no va a tener capacidad para soportar la tensión. Y entonces va a ser muy común que veamos pequeñas fisuras en la parte baja de las vigas. Sobre todo si ves alguna viga grande, sería muy bueno que te acercaras y que sacaras casi tu lupa y vieras si hay fisuras o no. Y te vas a dar cuenta que en la parte de abajo sí hay. Y eso no significa que se vaya a caer. Ojo, no espantes de más. Eso no significa que se vaya a caer. Usualmente esas fisuras van a medir menos de 1 milímetro. Si llegaran a medir más de 1 milímetro, entonces sí hay que llamarle a alguien que sepa, ¿no? Porque eso significa que sí se puede caer. Pero si miden menos de 1 milímetro, son normales. Y se dan porque el concreto no resiste la tensión. ¿Y quién va a ser el encargado? Perdón por la palabra. ¿Quién va a ser el encargado de soportar la maldita tensión? Pues las varillas. Las varillas que van a estar en la parte de abajo, que van a estar a lo largo de toda esa viga. Estas varillas, las que resisten 4.200 kilos por cada centímetro cuadrado, van a ser las encargadas de tomar la tensión. Se lo anotamos a nuestro lector. La varilla toma la tensión. Ok,
Y entonces, esta es la razón principal para que tú, dentro de 1 o 2 cursos, lleves la materia de concreto reforzado. No es concreto simple, no es como el de la banqueta, sino es concreto reforzado con varillas. Ya está. Bueno, espero que, que esa explicación nos quede clara, ¿no? Ahora, no importa si las fisuras se presentan, de todas formas, adentro de la viga tenemos varillas, y esas varillas, pues prácticamente ni van a estar trabajando, van a estar trabajando muy poquito. Bueno, ahora, regresemos a, a nuestra razón de ser del día de hoy, que se llama esfuerzo por flexión. Fíjate que esta formulita de esfuerzo por flexión, esta, nosotros la podríamos aplicar en otro sitio. Pongamos, ¿qué pasaría si yo la quisiera aplicar debajo de los apoyos? Bueno, pues resulta que el momento debajo del apoyo vale 0, y eso va a ocasionar que mi gráfica de esfuerzos flexionantes vaya de 0 hasta 0. Porque en esta ecuación, en la parte de arriba, estaría un 0. Y si en la parte de arriba hay un 0, pues todo mi valor va a ser 0. Tanto al inicio como al final, resulta que la gráfica de esfuerzos flexionantes valen 0 y 0. Pero podríamos ubicar otro punto, pongamos en una distancia X de 2 metros. Mira, ¿te acuerdas de que cuando yo les dejaba vigas al inicio de nuestro curso, yo les decía, alguien dirá por payaso, ¿no? Porque el maestro es payaso. ¿Qué pasa en X igual a 2 metros? Después de 2 metros del apoyo, ¿cuánto vale el cortante en X igual a 2 metros? Bueno, vale 4.4, no hay ningún problema. Pero ¿cuánto vale el momento en X igual a 2 metros? Ah, pues nosotros lo podemos calcular con el área de cortante que hay hasta ese punto. Si multiplicamos 2 metros por 440 de altura, resulta que vamos a tener un momento de 880 toneladas punto metro. Si tú lo quieres comprobar ese valor con un poquito de calma, lo puedes hacer con mucha calma, cuando tal vez si quieres ver el video, si quieres más al ratito tomar una captura de pantalla y verificar que en X igual a 2 metros, el momento va a valer 8 toneladas, 8.8 toneladas. Bueno, pues resulta que nosotros podríamos calcular los esfuerzos que se presentan en X igual a 2 metros. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Fíjate, te lo escribo por aquí. Mira, en X igual a 2 metros, el momento flector vale 8.8 toneladas punto metro, lo cual significa que si lo transformo a kilogramos punto centímetro, necesito más espacio, necesito multiplicarlo por 1000 y luego por 100. 8.8 por 1000 para quitarme las toneladas y luego por 100 para quitarme los metros, me va a quedar una cantidad algo así como 880,000 kilogramos punto centímetro. Ahí sería nuestro momento. Y resulta que el momento de inercia no tiene por qué cambiar. No sé si tú recuerdas que el momento de inercia valía 1.280.000. Vamos a regresar para que lo veamos. El momento de inercia vale 1.280.000. Momento de inercia, 1.280.000 kilogramos puntos. No, no es cierto. Momento de inercia va en centímetros a la cuarta. Y la distancia más alejada al centroide es de 40 centímetros. Ah, pues entonces podemos calcular para este sitio el esfuerzo por flexión. Y ese esfuerzo lo calcularíamos como momento por distancia del centroide entre el momento de inercia. Es decir, sustituimos estos valores. Tal vez a mí me toca sustituirlos, ¿no? 880,000 kilogramos punto centímetro. Vamos a multiplicarlo por 40 centímetros. Y después todo eso vamos a dividirlo entre 1.280.000 centímetros a la cuarta potencia. Bueno, pues nuestro esfuerzo por flexión en X igual a 2 metros va a ser de 27
27.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya ves que las unidades, los centímetros de arriba me quedarían al cuadrado, los centímetros abajo están a la cuarta potencia, entonces mi resultado sería de 27.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya ves que los 40 centímetros pueden ser positivos hacia arriba o negativos hacia abajo. Y eso significa que en ese punto X igual a 2 metros, puedo evaluar el esfuerzo por flexión. El de compresión va a valer 27.5 y el de tensión va a valer otros 27.5. Ahí tengo los esfuerzos por flexión en X igual a 2 metros. Y si nosotros quisiéramos, lo podríamos evaluar en otro punto. Por decirte algo, si nuestra viga completa mide 10 metros, lo podríamos evaluar en X igual a 7. Ahora, habría que identificar cuánto vale el momento en X igual a 7. Para eso, yo digo que la forma sencilla sería calcular que entre 7 y 10 metros hay 3 metros. Y podríamos calcular el área de cortante de 3, desde 7 hasta 10. Si yo multiplico 3 por 3.6, resulta que me va a dar un área de 10.8. Y eso significa que el momento en X igual a 7 vale 10.8 toneladas punto metro. Ahora, este momento le puedo hacer lo mismo, transformarlo a kilogramos, kilogramos por centímetro, y eso nos va a llevar a un valor que va del orden de 1.080.000 kilogramos punto centímetro. Es el mismo momento, nada más lo estoy multiplicando por 1000 y luego por 100. 1.080.000 kilogramos entre centímetro. Ahora, esa cantidad, si la multiplicamos por 40 centímetros, que es la fibra más alejada del centroide, y lo dividimos entre un momento de inercia de 1.280.000, nos permite estimar cuánto es el esfuerzo en X igual a 7. Y ahora tendríamos un valor de 33. 33.75 kilogramos centímetro cuadrado, mientras que el esfuerzo por tensión valdría 33.75 kilogramos centímetro cuadrado. Como te das cuenta, debajo del momento flector máximo es donde los esfuerzos por flexión toman un mayor valor. Déjame hacerle un zoom y prácticamente por ahí podríamos pues terminar nuestra sesión del día de hoy. Nada más déjame encuadrarlo. Y algo importante que me gustaría que tuvieras es que debajo del momento flector es donde se ubica el mayor esfuerzo por flexión. Vamos a ver, ahí un poquito, ahí está. Entonces, estas gráficas que tenemos aquí en la parte de abajo de esfuerzo por flexión, las obtuvimos con una expresión que es esfuerzo por flexión, momento por fibra alejada del centroide entre inercia. Evidentemente que también lo podríamos hacer para otras coordenadas de X, nada más que pues por cuestión de tiempo ya no lo estamos haciendo, pero también obtendríamos un cierto momento o un cierto esfuerzo por cortante, digo por flexión, menor entre 0 y 33, y entre 33 y 61 habría otro valor, y entre 61 y 27 habría otro valor. Y aquí pues también probablemente encontraríamos algún otro valor de esfuerzo por flexión. Para cada valor de X, si quisiéramos, podríamos encontrar un valor de esfuerzo por flexión. Pero evidentemente que debajo del momento máximo es donde va a tener mayor intensidad ese efecto de esfuerzo por flexión. Si te das cuenta, ahorita ya estamos aplicando más conceptos, ¿no? Estamos aplicando esfuerzos, momentos y momento de inercia. Y así nuestro curso cada vez se va a ir requiriendo que sepamos de todo, ¿no? Y nada más te lo dijo como tentempié. Fíjate que la siguiente clase vamos a ver otro tipo de esfuerzo. Y ese esfuerzo va a ser esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante, nada más te lo dejo dibujado, ¿eh?
No lo vamos a calcular ahorita, pero para que veas, ese esfuerzo cortante se presenta al revés. Cerca de los apoyos es muy grande. Mientras que en la parte central prácticamente se vuelve nulo. Va de 0 a 0. Y eso significa que de forma intermedia vamos a encontrar valores intermedios de esfuerzo cortante. Para hablar acerca de ese esfuerzo cortante, pues tendríamos que utilizar el valor de fuerza cortante y la ecuación, nada más te la dejo expresada. Esfuerzo cortante lo vamos a calcular como tau igual a fuerza cortante por primer momento de área entre la inercia y entre la base. En nuestra siguiente sesión platicaremos acerca de ese esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante lo que intenta es degollar a la viga. Bueno, no sé si generamos alguna duda o vamos bien. O hay que pensarlo, hay que darle su tiempo para pensar este concepto. Vamos bien, profe. Bueno, pues de todas formas hay que madurarlo, ¿no? Nada más porque lo veamos un día no significa que ya lo aprendimos. Hay que, pues, repetir este concepto de esfuerzo por flexión. Y pongamos para nuestra siguiente sesión, podríamos ya no omitir el peso propio, sino considerar el peso propio. Y nos va a dar tiempo de ver esfuerzo por esfuerzo cortante. Bueno, pues yo creo que por el día de hoy podemos dejar por aquí nuestra sesión y nos estaremos